entonces le damos la palabra al doctor Marco Estrada. No sé si prefieras este o este. A ver si es. Sí, señor. Buenos días de nuevo. Quiero agradecer a la Universidad del Valle, y en particular a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, y al Grupo de Investigación, Acción Colectiva y Cambio Social, y especialmente a la doctora Sandra Martínez por la invitación y la oportunidad de poder estar presente hoy y charlar con ustedes acerca de mi trabajo. Lo que voy a presentar ahora es parte de un proyecto de investigación que estoy realizando desde hace 2 años sobre la constitución de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, un movimiento social que en 2006 se constituyó en la ciudad de Oaxaca, del estado homónimo, producto de, como veremos en esta intervención, de un conflicto laboral inicialmente, que después se tornó en conflicto político y derivó en un conflicto social. Como ven en el título de la ponencia, voy a hablar, o en el subtítulo de la ponencia voy a hablar de subsistemas de seguridad, y esto es un poco raro porque podrá crear cierta sorpresa entre algunos de ustedes, porque generalmente se estudia a los movimientos sociales desde diferentes teorías de la acción colectiva. El fundamento accionalista de todas las teorías de los movimientos sociales es innegable, y yo lo que voy a hacer y lo que hago en mi investigación es abordar a los movimientos sociales no desde la acción, sino como sistemas sociales y particularmente como sistemas de protesta. Y lo que voy a tratar hoy con ustedes va a ser un subsistema de los varios que conforman a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Voy a hablar del sistema de seguridad. No sé. Bueno, mientras que arreglamos esto, ¿sí? Para los que no ubican, Oaxaca es un estado que se encuentra en el sureste mexicano, en la costa pacífica. Tiene una población de alrededor de 3.200.000 habitantes. Es el primer estado en la República Mexicana con mayor población indígena. Hay 8 etnias diferentes en el estado de Oaxaca. Es un estado que se caracteriza por pobreza, marginación, expulsión de los habitantes indígenas del mundo rural y su migración laboral hacia los Estados Unidos principalmente, o a zonas urbanas de otras partes del país. La estructura económica de Oaxaca se basa fundamentalmente en el turismo, y políticamente podría decir que hasta el año 2010, es decir, hasta hace 2 años, el Partido de Revolución Institucional, el partido hegemónico durante gran parte de la historia contemporánea del país, gobernó Oaxaca. Es decir, durante 80 años no hubo alternancia política en Oaxaca. La alternancia que se dio tuvo lugar hace 2 años, y la pues en parte responsable de este cambio o esta alternancia política. Por tanto, bajo estas condiciones políticas, no existió en Oaxaca una auténtica división de poder, sino había un predominio del poder ejecutivo sobre los poderes legislativo y judiciales. Bueno, ¿puedes correr un poquito, por favor, que me falta? ¿yo me lo correo? Sí. Mientras que hago mi exposición, voy a presentar una serie de ilustraciones que no las voy a comentar, pero lo que pretendo con ellas es mostrar cuál era el ambiente de tensión y rebelión que se vivió en Oaxaca durante 6 meses de 2006. Bueno,
Como sucedía tradicionalmente desde hace un poco más de 2 décadas en Oaxaca, los maestros, miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, el CENTE, iniciaron su ciclo de movilizaciones del 1 de mayo para demandar mejoras salariales y laborales de diferente orden con el gobierno de Oaxaca. La negociación entre el gremio magisterial y el gobierno resultaron especialmente difíciles en ese año. Como medida de presión, los 70,000 maestros decidieron establecer el 22 de ese mismo mes de mayo un plantón en el Zócalo de la ciudad hasta que se diera satisfacción cabal al contenido de su pliego petitorio. Ninguna de las partes cedía en sus demandas, por lo que el diálogo quedó roto. Los docentes paralizaron prácticamente la ciudad. Como respuesta, las autoridades estatales decidieron desalojar violentamente el Zócalo en la madrugada del 14 de junio de 2006. Los maestros resistieron a la policía y, con el apoyo de una parte significativa de los ciudadanos de Oaxaca, lograron recuperar la plaza central. 3 días después, una coalición impresionante de organizaciones sociales y políticas de diferente signo ideológico, liderada por el magisterio, decide construir lo que se conocería como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Su objetivo principal era la renuncia inmediata del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. El conflicto alcanzó tales dimensiones que se llegó de facto a un estado de ingobernabilidad en Oaxaca, ya que el gobernador, los jueces y los diputados estatales no pudieron ejercer sus funciones gubernamentales, judiciales y legislativas. Todos los edificios y oficinas públicas fueron ocupados y cerrados por los simpatizantes de la APO. Los policías no se atrevían a aparecer uniformados en la calle. Las escuelas públicas cerraron. Los estudiantes iniciaron una huelga de solidaridad. En esos días era común observar en la ciudad manifestaciones masivas de hasta 1 millón de personas en contra de Ulises Ruiz. Por supuesto, también había algunas riñas y enfrentamientos entre simpatizantes de la APO y del gobierno. Fue en este contexto que, a partir de la tercera semana de agosto, surgieron entre 500 y 2,000 barricadas en la ciudad con el fin de proteger a los apistas de la creciente violencia política. En efecto, la radicalización de la APO fue contestada por el gobierno estatal con el denominado Plan Hierro, es decir, una estrategia paramilitar organizada para aniquilar a la APO mediante la propagación sistemática de la violencia y el terror. Antes del levantamiento de las barricadas se contabilizaron 7 víctimas de la violencia política. De agosto a principios de diciembre, cuando las caravanas de la muerte empezaron a disparar directamente a los barricaderos y manifestantes, fueron asesinadas otras 16 personas y muchas otras resultaron lesionadas. El hecho de que algunas de las víctimas no fueran de ninguna manera activistas políticos involucrados directamente en el conflicto es solo un índice de la represión masiva que se instrumentó en contra de la APO y que generó cientos de violaciones de derechos humanos de muchos oaxaqueños. En esta intervención hablaré precisamente de este tema, echando mano de los primeros resultados de la investigación de campo que, desde hace casi 2 años, llevo a cabo en torno a la formación, organización y movilización de protesta de la APO. Esta presentación está organizada de la siguiente manera. Primero, explicaré brevemente cuáles fueron las funciones que cumplieron las barricadas para la reproducción de la APO como sistema de protesta. En segundo lugar, describiré etnográficamente las barricadas. En tercer término, me ocuparé de su organización para después exponer el proyecto político y la utopía social de los barricaderos. En quinto lugar, trataré de las relaciones sistémicas entre los barricaderos y la Asamblea Popular. Y para cerrar esta intervención daré cuenta también de las tensiones entre ambas. Las barricadas construidas masivamente por los miembros y simpatizantes de la APO a partir del 21 de agosto de 2006 y durante el resto del conflicto social y político de ese año pueden entenderse como componentes de un sistema de seguridad de la Asamblea. Este subsistema cumplió 4 funciones para el sistema de protesta en su conjunto. Primero, la autodefensa de la APO frente a las agresiones físicas provenientes del gobierno de Oaxaca a través de grupos paramilitares y parapolicíacos organizados y financiados por este último o de la Policía Federal Preventiva.
Segundo, la microorganización local de los miembros independientes del APO. Tercero, es decir, los miembros que no pertenecían orgánicamente a alguna organización popular de masas. Tercero, la ocupación y control espacial de la ciudad para instituir un orden social alternativo a la existente, la denominada Comuna de Oaxaca. Y cuarto, la definición de una perspectiva de observación que identificaría a los participantes en las barricadas como el pueblo. Básicamente existieron dos tipos de barricadas, mientras que el primero estaba destinado a la protección de espacios altamente simbólicos, como el Zócalo, la sede de los juzgados estatales o la ciudad universitaria, por ejemplo, o también espacios estratégicos para la reproducción y difusión de la protesta, como estaciones de televisión y radio y sus respectivas antenas de transmisión. El segundo tipo de barricada se hallaba dispuesto para la seguridad física de los miembros y simpatizantes del APO en sus propios barrios. En ambos casos, las respectivas barricadas interrumpen inevitablemente las tareas de la vida cotidiana. El conjunto de barricadas del primer tipo se caracteriza por su gran extensión, permanencia y participación continua de barricaderos, mientras que su contraparte ocupaba espacios más reducidos, como el cuadrante de una calle, involucraba a una menor cantidad de personas en su funcionamiento y operaba hacia el anochecer y hasta la mañana del día siguiente para ser desmontado durante la mayor parte del día, con lo que se restablecía de modo muy parcial el flujo de las actividades cotidianas. En las barricadas más grandes y permanentes se contaba con un espacio para dormir, ya que albergaba a gran cantidad de personas ocupadas por turnos en las distintas tareas para su buen funcionamiento. Asimismo, se disponía de un lugar para cocinar, sillas y toldos para guarecerse del sol. Todas las barricadas estaban equipadas además con aparatos de radio sintonizados con las estaciones radiofónicas tomadas por la APO, con teléfonos celulares, cuetones, carpas, sillas, mesas, cobijas y anafres. Las barricadas más seguras se encontraban en el centro de la ciudad debido a que el acceso hasta ellas resultaba sumamente difícil para la policía a pie y los automotores de las caravanas de la muerte. En cambio, las barricadas en las periferias urbanas estaban más expuestas a la represalia y a las provocaciones de los grupos antiapistas. Las barricadas se construían con materiales variopintos: piedras, ramas, troncos, adoquines, costales de arena, muebles desvencijados, cuerdas, alambres de púas, colchones, ladrillos, neumáticos, cartón, varillas, láminas, lazos, plantas, estructuras de metal, tablas, vigas de madera y hasta automóviles y camiones de transporte de pasajero o mercancía que eran temporalmente decomisados. El secuestro, o si se prefiere la apropiación temporal de camiones de pasajeros y mercancías, de camiones de pasajeros y mercancías se había tornado un asunto tan cotidiano y prácticamente ineludible que los empresarios y los barricaderos en muchos casos tuvieron que llegar a un entendimiento para beneficio mutuo. Empresas como la refresquera Coca-Cola, la cervecera Modelo o la línea de autobuses foráneos, autobuses de Oriente, aceptaban, más bien resignadas, la requisición nocturna de sus autotransportes para bloquear calles y avenidas a cambio del compromiso de los barricaderos de no dañarlos o entregarles las mercancías transportadas. A veces lograban que se aceptaran sustituir sus vehículos nuevos por modelos más viejos que disciplinadamente entregaban en la noche a los barricaderos y estos los regresaban a la mañana siguiente. Por eso, entre los barricaderos corrió el dicho que durante la Comuna de Oaxaca pudieron someter al capitalismo. Por supuesto, esto es una exageración. En fin, la ventaja táctica de que la barricada representaba para la APO se basaba en el conocimiento exacto y detallado de los vecinos de sus barrios, colonias, comunidades y municipios, lo que les permitió asumir con prontitud el control del territorio y sentar los fundamentos espaciales de su poder local. Desde el punto de vista de las autoridades públicas, las barricadas no eran sino la manifestación más clara del caos y la anarquía imperante en Oaxaca debido a la movilización contestataria de los apistas. En consecuencia, las consideraban espacios fuera de la ley, en los que se delinquía permanentemente. Sin embargo, ¿qué tipo de orden social se constituyó, sociológicamente hablando, en torno a las barricadas? Más allá de la primera impresión de desorden que provoca observar calles bloqueadas y ausentes de policías y demás funcionarios y empleados públicos, lo sorprendente es más bien el proceso de
de microautoorganización local establecido por los pobladores de Oaxaca. De tal suerte, se definieron una serie de actividades, normas, procedimientos por un lado, y se crearon mecanismos de deliberación y toma de decisiones colectivas por el otro. Era en torno a la seguridad que se organizaba el funcionamiento de las barricadas. Si se trataba de una barricada vespertina, la vigilancia era la tarea fundamental. Para ello, los barricaderos formaban brigadas para realizar rondines. La vigilancia no estaba solo destinada a detectar y neutralizar a provocadores, sicarios y caravanas de la muerte, sino también a delincuentes comunes. Además de las brigadas de vigilancia, los barricaderos formaban diferentes comisiones como las de la preparación de la comida, el suministro de agua potable, el transporte, la higiene y limpieza de las calles, las finanzas, la información y la de representación en las grandes asambleas del APO en el Zócalo de Oaxaca. Las barricadas operaban como un sistema de esclusas, controlaban el tránsito de personas y vehículos. Esto exigió introducir ciertas normas de operación para resolver con más eficiencia y de manera típica los casos que se presentaban cotidianamente. Cito el testimonio de un barricadero. En la barricada de Periférico, cuando se acercaban carros sospechosos, los lampareábamos para decirles que se bajaran y poder revisarlos. Había algunas normas para pasar, por ejemplo, que se quedaran un poco retirados de la barricada, que apagaran sus faros y prendían las luces de adentro y bajaran. Si no era problema, se les dejaba pasar. Fin de la cita. Estas normas tenían la función de generar orden y certidumbre en la interacción social. Como ya apunté más arriba, era común apropiarse de camiones de pasajeros o cargas para reforzar las barricadas. Cito el testimonio de otro barricadero. En este caso, a los choferes se les daba un volante con el cual se les otorgaba un permiso para transitar libremente durante 2 días sin que los volvieran a tomar en la misma barricada o en otro lugar. Fin de la cita. Junto a esta regulación operativa para el buen funcionamiento de las barricadas, existía otra cuya función consistía en garantizar el buen comportamiento de los actores. Así se prohibía consumir alcohol o drogas en su interior. Suena paradójico, pero debido a que la APO buscaba mantener su lucha social y política dentro de la ley y evitar que se le asociara, como lo hizo el gobierno estatal constantemente, con el crimen organizado, la delincuencia o la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario, la corrupción era también sancionada. El siguiente testimonio es muy elocuente al respecto. Cito: en ocasiones había conductores que se resistían a que tomáramos su vehículo. De hecho, siempre había un intento de soborno. Te decían: te doy tanto dinero y me dejas ir. La verdad, sí hubo muchas personas que sí aceptaban que les dieran dinero, incluso maestros. Los maestros eran los líderes de la movilización. Pero como nosotros siempre estábamos alertas y viendo qué es lo que hacían, pues se les regresaba su dinero y como castigo se quedaban el camión más tiempo. A los que aceptaban el soborno se les amonestaba y se les decía que eso no tenía que hacerse. De hecho, se les ponía una falta, se podría decir, y una cuota para que la pagaran. Esta se utilizaba en los gastos de la comida, la alimentación, el agua, los platos y comprar lo básico. Fin de la cita. Dentro de lo que aquí denomino la regulación del buen comportamiento se encuentran los casos de la justicia popular, que resultan muy interesantes porque dan cuenta de la manera en que los apistas buscaban hacer valer normativamente su orden social. Los ladrones, vándalos, infiltrados o policías atrapados infraganti eran juzgados por una pequeña asamblea formada por los barricaderos mismos. En ocasiones se les castigaba corporalmente, se les ataba semidesnudos a los postes de luz, se pintarrajeaba su cuerpo y se les colgaba un letrero al cuello con la leyenda: soy una rata de Ulises Ruiz, es decir, el gobernador de Oaxaca. Después de unas horas eran entregados al equipo de seguridad de la APO, que los remitía a representantes de la Cruz Roja o del gobierno federal. Estas prácticas de justicia popular hubieran constituido, a mi juicio, parte de la infraestructura judicial de la APO si ésta hubiese logrado institucionalizar su pretensión de construir un gobierno popular. Por otra parte, para facilitar las interacciones sociales, los barricaderos introdujeron mecanismos de comunicación como silbidos y fuegos artificiales que fungían como sistemas de prevención y alarma. Además, utilizaron en muchos casos teléfonos celulares, radiotransmisores y equipos de sonido para mantener el contacto con las brigadas de vigilancia
intercambiar información entre los barricaderos o entre las barricadas y los medios de difusión ocupados y controlados por los simpatizantes del APO. Entre estos medios se encontraba la televisora estatal, o sea, tenían poder de difundir su protesta a todo el estado, y 17 radiodifusoras privadas a lo largo y con potencia de transmisión a lo largo de todo el estado. Este proceso de autoorganización concurría con el establecimiento de mecanismos colectivos de deliberación y toma de decisiones en cada barricada. En términos sociológicos, al interior del APO ocurrió una diferenciación segmentaria, gracias a la cual en cada colonia pista se crearon asambleas de vecinos para discutir y decidir cursos de acción de acuerdo a las necesidades locales y al desarrollo de todo tipo de eventos. Cito: la barricada de Brenamiel, es un barrio de Oaxaca, se organizaba por voto plural. Se tomaban acuerdos entre colonos y profesores y entonces se respaldaba lo que dijeran tanto los colonos como los maestros, pues todas las personas podían participar como en una sociedad democrática. Fin de la cita. De este modo, en las barricadas se configuraban esferas de vida pública autónoma que contribuían a los debates políticos que se llevaban a cabo en la Asamblea del Zócalo de Oaxaca. En resumen, esta microorganización fue el resultado de un largo proceso de aprendizaje colectivo con el fin de enfrentar las extraordinarias condiciones políticas y sociales reinantes en Oaxaca. En otras palabras, no fue el producto de un plan deliberado de los supuestos líderes de la APO, sino el resultado de una mezcla de improvisación y reactivación de repertorios de protesta de los diferentes sectores participantes en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Por otro lado, las barricadas estructuran el espacio urbano y social y lo demarcan trazando la distinción espacio seguro, espacio no seguro. Al interior del espacio seguro se pretende controlar los eventos del entorno, agresiones y tránsito de personas y vehículos con el fin de maximizar la seguridad de los barricaderos. La violencia propagada por los grupos parapolicíacos y paramilitares del gobierno oaxaqueño tenía el fin de desmovilizar a los apistas mediante el terror. En tanto que atomizan, el miedo y el terror destruyen la capacidad de actuar en concierto, que es la condición de generar comunicativamente poder y espacios públicos. En este sentido, las barricadas fungían precisamente como espacios en los que se busca contrarrestar el miedo a través de la solidaridad, la confianza y la protección física de los barricaderos. Cito: yo como madre me preocupaba que mi hija fuera a la barricada porque deseaba protegerla y sabía que podía ir a las barricadas y ya no regresar. Te pasabas toda la noche en la barricada y cuando eran las 4 o las 5 de la madrugada decíamos: creo que ya no vinieron los sicarios. Habíamos sobrevivido todo ese día. Y lo mismo se repetía la siguiente noche. Solo la fuerza y el sentimiento colectivo te hacían mantenerte allí en la barricada. Fin de la cita. El clima de miedo no era fomentado exclusivamente por las acciones de las caravanas de la muerte. También contribuían a ello los rumores como el tipo: ya va a entrar la Policía Federal a Oaxaca, y la contraofensiva mediática del gobierno del estado con la operación clandestina e ilegal de Radio Ciudadana. Cito: a veces escuchaban Radio Ciudadana para saber qué contaban los priistas, es decir, los simpatizantes del gobierno, miembros del PRI, y qué estaban haciendo en el gobierno. Así escuchábamos que algunos vecinos de Santa María, o sea, del barrio donde vive esta entrevistada, denunciaban a algunos de los que estaban en las barricadas, es decir, había una división política y los mismos vecinos estaban enfrentados y podían inclusive denunciar a sus vecinos. Se trataba de una forma de intimidación. Por eso sí llegamos a sentir miedo cuando entró la Policía Federal a catear las casas de manera ilegal y arbitraria. Por otra parte, la distinción espacial seguro o no seguro se desdoblaba, continuando la misma lógica, en una distinción simbólica: nosotros, ellos. Políticamente, esta distinción expresaba las oposiciones entre los antagonistas del conflicto: el pueblo versus el gobierno estatal, o el capitalismo, o el neoliberalismo, o el imperialismo, etc., o apistas versus priistas. Toda otra identificación quedaría absorbida y subordinada a estas en el conflicto. Para cerrar esta parte me gustaría hacer una última observación que contrasta mucho con lo que hasta ahora he expuesto y que me permite introducir la siguiente sección de esta ponencia.
Hasta en las situaciones humanas más extremas, las interacciones sociales logran instituir cierta normalidad y cotidianidad. La tensión del conflicto social y político y las acciones represivas de grupos parapolicíacos produjeron un clima de nerviosismo, incertidumbre, angustia, dolor, miedo y terror. A pesar de ello, y antes y después de los momentos de máximo peligro, los apistas lograron imponer un ambiente festivo e incluso familiar en las barricadas. Efectivamente, al calor de la fogata, bebiendo café, chocolate o refresco y comiendo algún bocadillo, se conversaba y vigilaba. A veces se bailaba y cantaba con el acompañamiento de guitarras y palmas como una forma agradable de pasar el tiempo y, por supuesto, de disimular el miedo. Cito: la barricada era una fiesta, estar en ella era una fiesta. A mí me encanta por eso ese término de la comunalidad, porque ahí yo lo viví plenamente. ¿Qué orden social y proyecto político subyacían a la experiencia de los barricaderos? Más allá de los aspectos jurídicos y políticos estrictos, la lucha en torno a la gobernabilidad o no del Estado de Oaxaca expresaba el conflicto social entre el restablecimiento del orden de dominación o su socavamiento. En este sentido, la lógica de las barricadas implicaba justamente interrumpir la reproducción de dicho orden construyendo uno alternativo. Este último fue expresado en el imaginario social de la comuna de Oaxaca y en la pretensión de establecimiento de un gobierno popular. La experiencia de las barricadas bien puede calificarse como radical en la medida en que lo que estaba en juego era literalmente la vida, el peligro y la muerte vividos permanentemente. Tras los parapetos se estrecharon los lazos entre los apistas y generaron un fuerte sentimiento de comunidad. Lo anterior se manifiesta muy bien en los siguientes 3 testimonios. Primero, cito: en el movimiento lo que le pasara al compañero, al otro, me importaba a mí. Segundo testimonio: una de las características del movimiento fue la solidaridad. Todos queríamos participar. La solidaridad se vio por todos lados en la colonia. Hasta para hacer los alimentos había dinero gracias a la buena voluntad de la gente para con todos. Tercer testimonio: para transformar la realidad de Oaxaca tenemos que tomar como base nuestras propias culturas. Esto es también una enseñanza del movimiento. Aquí la gente participó y el espíritu de este movimiento es mucho el espíritu comunitario. Así se explican las barricadas, la permanencia de los plantones, la solidaridad. Se hacía comunidad en las barricadas, en el plantón, en la marcha y en todas las actividades. Fin de la cita. Pero no solo la solidaridad alimentó el imaginario de la comuna de Oaxaca, sino también la igualdad y la pluralidad vividas cotidianamente tras las barricadas. Me gustaría apoyar esta afirmación citando a 2 entrevistadas. Primer testimonio: algo que caracterizó a este proceso es que todo el mundo se sintiera importante y que nos viéramos como iguales. Este movimiento no fue guiado y conducido precisamente por personajes dirigentes o líderes. Segundo testimonio: la APO era un movimiento popular amplio en el que no pusimos barreras ideológicas para aceptar o no aceptar a determinado grupo, ya que el movimiento era de todos y en él cabíamos todas las expresiones. Fin de la cita. Gracias a la constitución multisectorial de la APO, las experiencias políticas básicas de la solidaridad, la igualdad y la pluralidad permitieron configurar el discurso del pueblo como el agente de la protesta y el cambio social y político. En este sentido, la noción del pueblo sustituye semánticamente a la de la clase social, el proletariado, pero esencialmente, a propósito, asume la misma función discursiva, la postulación de la existencia de un sujeto colectivo en conflicto con otros con el fin de superar un sistema de dominación. A la pregunta de qué es el pueblo, tan mencionada en los discursos y consignas de los apistas, 2 entrevistados contestan lo siguiente. Primero: yo tomo al pueblo más que como un pueblo indio o indígena, como todo aquel que sufre, que está olvidado, al que nunca lo toman en cuenta, al que pisotean sus derechos, es decir, lo que por derecho le corresponde y nunca le entregan. Yo sé que dentro de mí tengo el sentimiento de decir que mi pueblo está sufriendo y que yo igual soy parte de ese pueblo que sufre, que a veces anda en la calle y no tiene qué comer, que no tiene calzado, no tiene educación, no tiene salud. Segundo testimonio:
Para mí, ser pueblo significa identificarte con la otra persona, porque hay un sistema que nos oprime. Entonces, somos pueblo porque somos los marginados, los pobres, los olvidados. Fin de la cita. En resumen, la comunalidad representaría la utopía social de los barricaderos, ya que supondría un orden social de igualdad y solidaridad entre todos los miembros del pueblo, el cual borraría toda distinción social interior por medio de una gran fraternidad. De esta forma, a través de su organización, el pueblo podría gobernarse a sí mismo sin la necesidad del Estado, el gobierno, el parlamento y los partidos políticos, con base en una democracia directa y participativa más allá de la dominación. En términos teóricos, considero que el APO es un sistema social, o dicho con mayor precisión, un sistema de protesta. En esta intervención he afirmado que se pueden observar a las barricadas como un subsistema de seguridad del APO. Ahora me gustaría tratar la cuestión de cómo están vinculadas el sistema de protesta y su subsistema de seguridad. Esta vinculación se configuró mediante el establecimiento de mecanismos sistémicos de comunicación y coordinación que permitían al subsistema garantizar el rendimiento de su función de seguridad y protección a los miembros de la Asamblea. La comunicación intrasistémica se lograba de manera doble. Por un lado, mediante el envío de representantes o voceros de las barricadas a la Asamblea General reunida en el Zócalo de Oaxaca. Y el segundo modo de comunicación intrasistémica tenía lugar, por el otro lado, a través de los medios de difusión tomados o autogestionados por la APO. En efecto, esto último sucedía por vía de los programas radiofónicos y los foros de discusión resultantes de las llamadas telefónicas desde las colonias o los barrios a las estaciones de radio. ¿Cómo funcionaba todo esto? Lo podemos inferir de la siguiente entrevista con un locutor de Radio Universidad. En las llamadas telefónicas y en los programas de radio se discutía mucho que el sentido de la lucha no era solo derrocar a Ulises Ruiz, sino que había que buscar más allá de ese primer paso. Se decía que había que retomar lo que se estaba haciendo, la construcción de relaciones sociales distintas y de un poder popular. Primero se convirtió esto en una consigna, todo el poder al pueblo. Luego fue analizado también por el pueblo y surgió la opinión de que el poder no nos lo va a dar nadie, ya que nosotros lo estamos ejerciendo en este momento. Los locutores empezaron a hablar de qué es el poder popular. Incluso había un programa en el que regalábamos un disco con las mejores canciones del movimiento a la gente que llamara y nos dijera qué es el poder popular. Mucha gente decía que se trataba de tomar el gobierno, otros hablaban en cambio de las barricadas, las reuniones o las asambleas. Fin de la cita. Por su parte, el mecanismo de coordinación constituido expresamente para la relación entre la APO y las barricadas fue lo que se denominó como equipo de seguridad. Este estaba conformado por 19 personas que eran propuestas para tal cargo por las organizaciones sociales que conformaban la APO. Así, cada organización asumía la tarea de resguardar algún espacio ocupado o tomado por la APO. Este equipo de seguridad daba indicación a los barricaderos sobre lo que tenía que hacer en caso de emergencia y a quién podía dirigirse para solicitar ayuda u orientación. Para ello operaba como una brigada móvil equipada con teléfonos celulares que estaban constantemente en acción allí en donde había problemas como pleitos entre fracciones de barricaderos, aprehensiones de ladrones o ataques de paramilitares. Acabo de pasar revista a los mecanismos de coordinación y comunicación de la APO y el subsistema de seguridad. A continuación me ocuparé de las tensiones intrasistémicas resultantes de la singular constitución de la Asamblea. La APO fue conformada por más de 300 organizaciones y grupos de los más heterogéneos, con historias, proyectos políticos, sociales y concepciones ideológicas muchas veces muy disímiles entre sí e incluso antagónicas. A pesar de esta enorme variedad interna, el sistema de protesta pudo estabilizar la múltiple contingencia comunicativa e interactiva de sus componentes y estructurarla funcionalmente, al menos por un tiempo, en torno al objetivo común del derrocamiento del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. La complejidad de este sistema social fomentaba no solo la demarcación de autonomías funcionales de sus diferentes subsistemas, sino también tensiones internas. La consigna "Todos somos la APO" refleja en este sentido tanto el amplio apoyo hacia la Asamblea como una de las causas principales de dichas tensiones.
Para el caso del subsistema de seguridad podemos distinguir estas últimas en dos tipos. Primero, entre la asamblea formal y los barricaderos, y segundo, entre las organizaciones sociales y políticas y los miembros independientes de la APO. La primera tensión se puede expresar en la fórmula el consejo versus la barricada. La segunda como las organizaciones sociales versus el pueblo. Ambas tensiones se sintetizan en la expresión. Gracias. Ambas tensiones se sintetizan en la expresión el espacio formal y el espacio informal de la asamblea. Estas tensiones son explicables solo en parte por la baja institucionalización organizativa de la APO. En el fondo se trataba en realidad de la confrontación entre al menos dos lógicas distintas de organización y prácticas políticas que colisionaron en el espacio de la asamblea. Por un lado, la masiva participación de los apistas independientes en la protesta no les garantizaba en sí mismo una mayor influencia en la conducción de la asamblea y en la composición del Consejo Provisional de la APO. Más bien lo contrario resultó cierto, porque esta participación raramente estaba coordinada estrechamente entre sí, fuera de la barricada y el barrio, como para proponer programas, objetivos y estrategias comunes que pudieran competir con los de la sección 22 o los de las organizaciones políticas y sociales. Así, una mejor movilización de sus cuadros permitía a dichas organizaciones una presencia constante y eficaz en las discusiones y tomas de decisiones que incumbían a la asamblea en su conjunto. Las prácticas políticas del sindicato de maestros y las organizaciones sociales y políticas también contribuyeron a marginar a los independientes, quienes, a diferencia de los activistas y militantes profesionales, disponían escasamente del recurso tiempo para involucrarse en las interminables discusiones ideológicas y las tomas de decisiones. En otras palabras, el asambleísmo desgastó y enervó fácilmente a los legos en la política. Desde la perspectiva de un sector amplio de los independientes, la sección 22 del magisterio y su dirigencia aprovechaban el conflicto únicamente para sus fines gremiales, porque solo se interesarían en avanzar su propia agenda de negociación y gestión política con el gobierno federal, por un lado, reclutar masivamente a potenciales miembros, por el otro. Esta misma situación era percibida, sin embargo, de una manera muy diferente por las organizaciones sociales y políticas. En este sentido, por ejemplo, el líder Zenén Bravo del Frente Popular Revolucionario considera que las barricadas se convirtieron en una debilidad del movimiento a más tardar cuando se rebelaron en contra del Consejo Provisional y empezaron a actuar por su cuenta. En efecto, lo que en un momento resultó ser un factor táctico sorpresivo y necesario, derivó en una participación popular descoordinada y sin rumbo claro, según Zenén Bravo. Cito: de acuerdo con nuestras concepciones del marxismo clásico, nosotros creemos que las revoluciones, como dice Lenin, no se hacen, sino que se organizan. Este fue un movimiento popular inesperado. Desde el punto de vista del marxismo-leninismo, prevaleció el espontaneísmo. Muchos sectores se involucraron en el movimiento, pero cada quien hacía lo que quería y creía. Planteadas en otro contexto, las barricadas habrían sido una locura, producto de una mente enfermiza. Si tuvieron su momento de validez, es decir, el de la defensa frente a las agresiones cada vez más violentas y mortales del gobierno estatal. Pero más allá de perjudicaron al movimiento. Esto es lo que no entienden los que hacen un fetichismo y una apología de las barricadas. Mucha gente que simpatizaba con el movimiento era de pronto golpeada o robada en las barricadas, o simplemente no se les permitía pasar para ir a trabajar o vender sus productos. Todo esto era innecesario porque ya teníamos prácticamente el control de la ciudad. Ninguna acción podía ser más fuerte que tener el poder. Fin de la cita. Por otro lado, lo que los independientes y demás grupos de anarquistas y libertarios se les antojaba como traición y entreguismo, típicos de prácticas políticas corruptas y clientelares que solo beneficiarían a los líderes y apuntalarían al gobierno en su dominación, según ellos, las organizaciones populares y gremiales lo consideran como parte consustancial de su repertorio de movilización y protesta. Al respecto, Marcelino Coache, uno de los sindicalistas impulsores del Frente Sindical Local, afirma, cito: si nosotros como organizaciones no les damos resultados a nuestras bases, no vamos a poder seguir luchando. Es cierto,
hay un acuerdo que se hizo ante la APO, no negociar con el tirano, con el gobierno del Estado. Pero eso no quiere decir que no exijamos los derechos que tenemos como salarios, aumentos y todo lo demás. Nosotros estamos cuidando los intereses sindicales y nuestros derechos. Fin de la cita. Otro de los factores que tensaron fuertemente las relaciones entre los barricaderos y los independientes, por un lado, y el Consejo Provisional, la sección 22 y las organizaciones sociales y políticas, por el otro, fue el imperativo discursivo de la inclusión sin restricciones y en términos de igualdad del conjunto de los apistas bajo la consigna "Todos somos la APO". En términos organizativos, esto suponía que nadie, más que el pueblo mismo, representaba y dirigía a la APO. Con las crecientes divisiones y diferencias en su interior se estrechaban, no obstante, las posibilidades de la APO para alcanzar acuerdos y tomar correspondientemente cursos de acción. A la larga, y cuando ya una parte importante de los independientes se habían radicalizado a causa de la violencia dirigida hacia ellos por parte de los grupos de choque del gobierno estatal, el mismo funcionamiento de las radios tomadas favoreció también la multiplicación de tensiones entre la APO formal y la informal. Así lo aprecia un dirigente popular. Cito: "La radio fue un factor decisivo que estuvo en la etapa de ascenso de la APO, pero también nos generó problemas organizativos. Debido a ella, no se creó una estructura organizativa que vinculara a los independientes porque la radio informaba y convocaba a la gente. Habiendo radio, me informo a través de ella y ya no voy a la reunión de la colonia para informarme y participar en la toma de decisiones. Así, cuando golpean a las radios, es decir, cuando destruyen las antenas de comunicación de la radio, de transmisión de la radio, se pierde el vínculo con mucha de la base social movilizada". Fin de la cita. No es de extrañar, por todo lo anterior, que estas tensiones intrasistémicas hayan conducido a diferencias políticas abiertas entre la APO formal y la informal. La expresión más clara de la disidencia interna la encontramos sin duda entre los jóvenes barricaderos anarcopunks, cuyas prácticas políticas contrastaban más que ninguna otra con las del sector organizado de la asamblea, es decir, las organizaciones populares y sindicales. Como vimos más arriba, la experiencia de las barricadas contribuyó a crear el discurso del pueblismo que contraponía a las dos APO en términos de la auténtica y la ilegítima. Entre los jóvenes libertarios, la oposición con esta última llegó a tal grado que su punto identitario de referencia se ubicó en la barricada en la que más se habían involucrado y no en la asamblea misma. Cito: "Yo pertenezco a la barricada de 5 señores", es un barrio en Oaxaca. "Ahí platicábamos con compañeros y preguntábamos, ¿tú eres APO?" Y es que no sé qué sentíamos cuando veíamos la figura de Flavio Sosa. Flavio Sosa, hago un paréntesis, era un vocero de la APO, no era un líder, pero era un vocero mediáticamente muy importante. Cierro el paréntesis. Bueno, y es que no sé qué sentíamos cuando veíamos a la figura de Flavio Sosa, uno de los voceros de la APO más visibles mediáticamente, porque respondíamos: no somos APO, nosotros somos pueblo. Entonces pintabas mucho la consigna de Lucio Cabañas: ser pueblo, estar con el pueblo y hacer pueblo. Fin de la cita. En su imaginario político, la idea del pueblo parecía universalmente incluyente e igualitaria sin distinción. Por tanto, la supuesta pretensión de representación y conducción del movimiento por parte de los voceros del APO, los miembros de la Comisión Provisional y demás dirigentes de las organizaciones sociales y gremiales, incluyendo a la sección 22 del Magisterio, colisionaban directamente con la expectativa de la Comuna de Oaxaca. En resumen, la movilización disciplinada, la importancia de la dirigencia y las jerarquías internas y la negociación y gestión de recursos públicos de las organizaciones sociales y políticas contrastaban fuertemente con la participación independiente, horizontal, exenta de consecución de resultados y recursos concretos, así como de la necesidad y responsabilidad de negociar políticamente sus demandas que caracterizaba el comportamiento de los barricaderos. Por todo esto, los portadores de la ética de la responsabilidad y de la ética de la convicción, como diría Max Weber, no encontraban puntos de encuentro que les ayudaran a procesar sus diferentes prácticas políticas y organizativas. Gracias. Bueno, agradecemos al doctor Marco Estrada por su conferencia y damos paso a las preguntas.
vamos a hacer una tandita de unas 3 preguntitas y luego volvemos a hacer una segunda ronda. Aquí tenemos la pregunta. Primero felicitar al profesor Marco Estrada por la excelente intervención que ha hecho sobre estos temas que, a pesar de haber ocurrido recientemente en un mundo profundamente mediatizado, es decir, en cierto sentido pasaron desapercibidas en buena parte de América Latina, por lo menos. Yo creería que en cierto sentido pasaron muy desapercibidas en buena parte del mundo. Yo tengo, pues, lo que veo uno es como la reedición de situaciones que se presentaron en París en febrero de 1848 y en 1871, y cuando definitivamente el mecanismo de la barricada desaparece. Y desaparece, de acuerdo a Walter Benjamin, porque hubo un proceso de reorganización de las ciudades que él denominaba de embellecimiento estratégico, la transformación que se dio en París y demás. Uno piensa, bueno, esto será que se da en ciertas ciudades en las cuales no existe, pues, es decir, en las cuales existe una arquitectura más o menos tradicional. Es un punto. El otro punto que me inquieta es el siguiente: ¿por qué razón usted considera que rinde una mayor capacidad explicativa la teoría de los sistemas, los subsistemas de Luhmann que cualquier otro? Gracias, Carlos. Gracias. ¿Quién más quiere preguntar? ¿Otros más? Quería preguntar algo parecido, preguntó el anterior profesor, y es ¿cuál sería el origen dentro de los movimientos sociales de México de esta modalidad de acción colectiva, las barricadas? Incluso si se puede hablar, teniendo en cuenta pues el marco internacional dentro del cual se puede ubicar este tipo de acción, que se remite incluso a la Comunidad de París. Si es posible hablar también incluso de una difusión transnacional de la acción colectiva o estas modalidades de protesta. Por ejemplo, para un ejemplo, ¿qué relación, qué semejanzas, diferencias guardarían con los famosos piquetes argentinos? Y otro punto sería los resultados. También cuando se habla de los movimientos sociales de acción colectiva, en efecto, ¿qué resultados políticos o beneficios colectivos pudo obtener este movimiento? Gracias. Buenos días. Pues compartiendo un poco la idea con el profesor Carlos Mejía antes de hacer el análisis desde el enfoque sistémico, por decirlo de alguna manera, ¿qué tan pertinente hubiese sido hacerlo desde un enfoque, desde el concepto de Hirschman de salida y voz? Me parece como que es un acontecimiento, no sé si haya durado en el tiempo, pero parece como un acontecimiento muy coyuntural, entonces es como la duda. Ahora hacemos una segunda tardita después de escuchar las respuestas de los dos. Gracias por sus preguntas. No sé con cuál empezar, cuál sea más fácil para mí, pero tengo que organizar mentalmente. A ver, bueno, empiezo con la cuestión teórica. ¿Por qué creo que la teoría de sistemas puede ofrecer más rendimientos explicativos que otras teorías más convencionales, como puede ser la teoría de movilización de recursos, de la estructura de oportunidades políticas, la de los marcos de sentido, para mencionar la tradición norteamericana, o la
el paradigma de la identidad en la tradición europea, específicamente en Italia y en Francia. No sé si sea mejor simplemente dar otras perspectivas de observación, e incluso yo creo que son complementarias. Uno de los intereses de trabajar con teoría de sistemas es la pretensión de tener un marco teórico único desde el cual abordar el fenómeno de la acción colectiva y no un conjunto de distintas teorías que enfatizan aspectos fundamentales, relevantes y necesarios para la comprensión de la acción colectiva, pero siempre de manera unilateral. Entonces, con la teoría de sistemas, creo que muchos de los aportes de estas teorías se podrían reorganizar e incluir en un modelo único, por un lado. Esto implicaría pasar de un modelo de la acción colectiva en términos accionalistas a uno en términos comunicativos, porque en la teoría de sistemas de Luhmann se entiende lo social como producción de comunicaciones. Es decir, rompe, como muchos otros, con el individualismo metodológico y trata de entender la producción de lo social sin reducir las explicaciones a motivaciones, intereses, intenciones de individuos, ¿no? Y de sus acciones. Por un lado, ¿qué es lo que no me gusta de las teorías de la acción colectiva convencionales y dominantes? Hablo de los paradigmas del paradigma norteamericano en sus diferentes versiones y del paradigma europeo. Bueno, primero, una fuerte impronta normativa. Quiero decir con esto, los movimientos sociales son tratados generalmente como portadores de la razón, la libertad, el progreso, la democracia, etc. Sí, pero no siempre. Y tienen efectos paradójicos aún los movimientos más libertarios con los cuales nos podemos identificar políticamente con ellos. Entonces, esta impronta normativa de ver estos movimientos en términos libertarios en una tradición que viene del iluminismo europeo hasta nuestros días, incluso supone ciertas teologías, ciertas filosofías de la historia. El ejemplo más claro es la teoría de los movimientos sociales de Touraine, pero también se encuentra en Melucci y en cierta medida en sus colegas norteamericanos. En realidad, en cierto sentido, no rompen con esta idea y esta interpretación de movimiento producto de la Revolución Francesa. El gran pueblo francés rompe sus cadenas y lucha en contra de la dominación y va encontrando la libertad a través del uso de la razón y creando condiciones de libertad, etcétera, etcétera. Bueno, esta narración, esta manera de interpretar tan básica, permea mucho de los análisis de los movimientos sociales. ¿Y qué efecto tiene en términos de observación y de metodología a la hora de tratar con el tema? Que obviamos algo que cualquiera que haga trabajo de campo con cualquier movimiento social salta a la vista constantemente: las relaciones de poder al interior de esos movimientos sociales, relaciones, diferencias entre las bases, los dirigentes, los conflictos internos entre hombres y mujeres, discriminaciones, etc. Estas cosas no se ven porque otro de los presupuestos de estas teorías es tratar de ver al movimiento bajo el supuesto de unidad y de identidad. Entonces, con ello lo que se obvia es justamente la diversidad interna y el conflicto que constantemente impera dentro del movimiento y que se negocia y que a pesar de todo logra construir la acción colectiva. Pero estas cosas casi no se ven, y si uno lo resalta, por ejemplo yo como investigador, y lo presento en público,
también genera cuestiones de polémica política. Por ejemplo, es que es un movimiento indígena que está, por ejemplo, el zapatismo, que también he trabajado yo, que está luchando por el reconocimiento de las culturas originarias, etcétera, y en este momento del conflicto, en este caso con el gobierno, con el Estado mexicano, no habría que darle armas al gobierno mencionando, indicando cuáles son las fuentes de conflicto interno, etcétera. Bueno, estas cosas, por censura normativa y política, no se observan o se obvian cuando se estudia elementos sociales. Y esto no son vicios de los investigadores, sino es una cuestión, yo diría, estructural y que es propia de la manera de observar los elementos sociales. Es esta impronta normativa libertaria con la cual vemos estos elementos sociales. La teoría del sistema no tiene esto, o no en esa manera. Seguramente tiene sesgos normativos, y ustedes los verán mejor que yo, pero no de este tipo. ¿Qué me permite, además, la teoría de sistemas, a diferencia de otras teorías? Me permite contemporáneamente, en términos metodológicos, jugar con diferentes niveles de análisis, desde las interacciones cotidianas cara a cara hasta las relaciones organizativas, donde lo que importa son la manera en que circulan las decisiones en la organización de la acción colectiva, hasta la relación del movimiento con sistemas funcionales, la economía, la política, el arte, etcétera, o con organizaciones de sistemas funcionales. Todo esto lo puedo hacer con una sola teoría y con un marco conceptual único, y no con pedacerías de diferentes teorías que pueden tener diferentes presupuestos epistemológicos, teóricos, que a veces no los hacen tan compatibles como podría parecer. Ahora, yo creo que las teorías solamente son instrumentos de observación, y con la teoría del sistema yo puedo observar algunas cosas que me interesan, ¿no? Con mucho dinamismo puedo estudiar diferentes relaciones del sistema de protesta con diferentes segmentos de sus entornos. Esa es otra de las ventajas, que generalmente las teorías de los movimientos sociales son teorías político-céntricas. Se estudia solo la relación, o predominantemente la relación entre la acción colectiva, el actor colectivo, y el sistema político, o el Estado, o el gobierno, como quieran llamarlo. Eso es fundamental, pero no es todo. Al final de la presentación de PowerPoint, ustedes vieron diferentes stenciles y producciones gráficas que surgieron en el momento del APO. Bueno, esto también se puede ver desde cómo el sistema de arte de la sociedad, en este caso de la sociedad oaxaqueña, se apropia de esta producción de protesta gráfica de los colectivos de artistas urbanos que se sumaban al APO, y empieza a ser revalorada en el circuito cultural oaxaqueño, y se hacen exposiciones, se hace venta de obras, etc. Si centramos nuestra mirada solo en la relación del sistema de protesta con el sistema político, no veríamos lo que pasa en la relación de este sistema de protesta con el sistema de arte, o también la relación con el sistema de la religión, etc. Bueno, esto, la teoría del sistema permite esta versatilidad. Creo que con eso más o menos indico por qué me parece interesante utilizar esta teoría sin excluir que se puede hacer lo otro. De hecho, no creo que haya otras personas que trabajan así que yo estoy en la minoría absoluta, y por eso soy tolerante. No había pensado esta cuestión de las barricadas y si una arquitectura tradicional como la del centro histórico de Oaxaca permite o facilita la construcción de barricadas. Y es una pregunta realmente fascinante, porque el dispositivo arquitectónico sí
condicionan la producción de ciertos, obviamente condicionan la producción de ciertas formas de sociabilidad. Y en este caso me parece difícil, por ejemplo, pensar barricadas en zonas urbanas, por ejemplo, en ciertas zonas urbanas de la Ciudad de México, donde están pensadas más para el tránsito de vehículos y no de personas. Entonces, aunque no tengo una respuesta más amplia y satisfactoria, creo que es fundamental este dispositivo arquitectónico. Permite o inhibe el erigir barricadas. Y no solamente eso, sino que redefine la topografía cotidiana mediante la cual se vive y se experimenta la ciudad. Cuando hago trabajo de campo, voy caminando con informantes, constantemente vamos por la calle y con una manera de memoria automática pasamos por una esquina de la ciudad, por un monumento, etc. Y viendo esto, empiezan a narrar ellos de pronto sus experiencias durante el conflicto. Eso significa que el conflicto modificó su relación con la ciudad. Ya no es la misma relación que existía antes del 2006, y esto tiene que ver, por supuesto, con el dispositivo arquitectónico de la ciudad. ¿Cuál es el origen? Me hacía el compañero de allá atrás, que está muy oscuro y ya no lo veo. ¿Cuál es el origen de las barricadas y movimientos sociales en México? A ver, unas semanas antes de que se hace el conflicto laboral entre el sindicato y el gobierno de Oaxaca, tuvo lugar el 1 y 2 de mayo en San Salvador Atenco, en el Estado de México, una entidad conurbada a la capital del país, un conflicto en el que una comunidad campesina fue reprimida por la policía estatal y la federal, y en ese conflicto ellos utilizaron barricadas. El conflicto duró un día y medio, fue una represión brutal, con cientos de arrestados, con violaciones sexuales, violaciones de derechos humanos, etc. Pero hubo una forma muy similar de tratar de responder a las agresiones de la policía. Hasta donde recuerdo, en los últimos años en la Ciudad de México, en el país, ningún otro grupo ha utilizado las barricadas, exceptuando, por supuesto, la experiencia de la Revolución Mexicana. De hecho, lo más cercano a lo que pasó a Oaxaca en el 2006 fue cuando los zapatistas de la Revolución de 1910 ocuparon la Ciudad de México durante un par de meses y, por decirlo así, la acordonaron, y se creó algo parecido a lo que sucedió a lo que sucedería en Oaxaca 80 años después, y en ese momento también hubo barricadas, pero posteriormente, salvo en algunas regiones en algunos momentos de la lucha armada de 1910-1920, no se volvieron a utilizar barricadas en México. Está este repertorio de protesta de los piquetes en Argentina, ¿no? Y que ya se ha popularizado y ha viajado a otros lugares. Pero hay una diferencia con los piquetes de Argentina. Aquí, la capital de un estado, con una población de 1 millón de habitantes en la capital, fue controlada durante 6 meses por esta asamblea por parte de los pueblos de Oaxaca. Los piquetes en Argentina tienen una existencia más breve y bloquean algunas calles principales,
y no más. Aquí esto es más permanente, no fue algo coyuntural, ¿no? Y justamente por su duración temporal permitió la constitución de este sistema de barricadas, pero también la pretensión de crear un gobierno popular que de facto funcionaba más o menos bien, y que pudo controlar, organizar y dar servicios a la ciudadanía en una condición de conflicto realmente inédita. ¿Cuáles fueron los resultados y los beneficios colectivos que obtuvo la APO? Bueno, una de las cosas que, por ejemplo, no me gusta de la teoría de demolición de recursos es que le subyace una lógica de medios y fines, es decir, de racionalidad instrumental. Y bajo estos presupuestos, un movimiento es exitoso si logra sus fines y fracasa si no los obtiene. Bueno, esto por supuesto que hay que considerarlo como un momento analítico, pero creo que no es ni el único ni el fundamental. ¿Por qué? Porque si rompemos con la imagen de la unidad del movimiento social y aceptamos su diferencia interna, entonces dentro del movimiento hay diferentes fines y diferentes propósitos, así que es difícil decir si se cumplen o no, ¿no? Además, los fines van cambiando constantemente a lo largo del conflicto, y otra vez habría que modificar el esquema medios y fines para la observación de esto. Eso por un lado. Por el otro, reducir movimientos sociales a la consecución de sus metas implica dejar de lado la observación de fenómenos, por ejemplo, como los de la identidad, la creación de sentido, la formación de nuevas prácticas y experiencias que, como dirían, por ejemplo, Melucci, cambian la vida cotidiana de los miembros que participan en estas acciones colectivas. Y esas cosas no se pueden cuantificar y no se pueden observar de inmediato. Por ejemplo, una de las cosas que más sorprende del conflicto del APO es que durante su formación y constitución se crearon diferentes organizaciones como la de los artistas o la Coordinadora Oaxaqueña de Mujeres y la de los jóvenes anarquistas, que abrieron nuevos espacios para mujeres, para jóvenes y para otros grupos sociales que estaban excluidos primero de la política y de los espacios de participación institucionales oficiales, pero también de las formas de política de las organizaciones y de los sectores populares. Entonces, las mujeres en esos momentos redefinieron cotidianamente su relación con los varones, lo cual creó muchas tensiones en sus familias, ¿no? Las mujeres que se iban a las barricadas, ¿no? Y dejaban a los hijos, a su marido, y decían, bueno, yo me voy a la barricada y yo estoy luchando, y ahí te cocinas, te lavas la ropa, ¿no? Entonces, estas cosas no se pueden cuantificar en beneficios y no se pueden observar a corto tiempo. Hay que ver, en todo caso, si a unos años esto realmente cambió profundamente o de manera significativa las relaciones entre hombres y mujeres, para quedarnos en este ejemplo, o solo fue algo coyuntural y que se explica en esta situación. Lo que sí, si uno se queda con el análisis de la munición de recursos con la relación medios y fines, podemos decir sin ningún temor a equivocarnos que la APO fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque no logró su objetivo principal, es decir, la deposición del gobernador Ulises Ruiz, que siguió gobernando hasta el 2010 y que dejó el poder tras las elecciones de 2010, ¿no?
que ganó la oposición por primera vez en 80 años. Entonces fracasó, no solamente fracasó, sino que fue reprimida brutalmente. El 25 de mayo la Policía Federal Preventiva, bajo órdenes federales, decidió acabar con la protesta, y en un enfrentamiento campal que duró casi 10 horas, redujeron a los apistas, y esto se expresó en violación sistemática de derechos humanos de la población que estaba en la calle en ese momento en Oaxaca, persecución de líderes, encarcelamiento de más de 130 personas, heridos, muertos, etc. Entonces, aún en esos términos también fracasó de manera terrible y casi desapareció. La APO todavía existe, pero ya logró sobrevivir a esta represión, ¿no? Inclusive 10 días después de esta represión, cuando los líderes estaban desaparecidos, se organizó otra mega marcha, donde lo sorprendente es que, a pesar del clima de terror y represión que imperaba en la ciudad de Oaxaca en esas semanas después de la represión del 25 de junio, salieron la gente a la calle a protestar, pero en silencio. Bueno, y sin embargo, creo que en parte de la transición o de la alternancia política del 2010 se debe a la experiencia de la APO. Entonces, bueno, eso ya es un vínculo causal que habría que de explicar con más detalle, pero creo que ese es un beneficio. Pero bueno, una parte de los que estaban en la APO lo que querían era una democracia representativa, liberal, formal, que por fin funcionaba en Oaxaca, ¿no? Porque eso no existía desde casi un siglo. Otra parte del movimiento, por ejemplo, las organizaciones populares de masas de izquierda, lo que querían era una revolución socialista, y pensaban que Oaxaca era el inicio de una revolución socialista a nivel mundial, no solamente a nivel de México, sino a nivel mundial. Bueno, obviamente ellos no ganaron, ¿no? Entonces, ahí también... y otros simplemente querían deponer al gobierno del estado de Oaxaca. Y la última pregunta que me hicieron hasta ahora es la de Hirschman, ¿no? Esa de voz. Bueno, sí se puede ver así, yo no digo que no sea posible, pero habría muchas cosas que no podría observar la teoría de Hirschman. O sea, vería simplemente la relación del actor colectivo con el sistema político, si le permiten la inclusión o no. Pero la cuestión de las relaciones entre hombres y mujeres en la vida cotidiana, en el momento del conflicto, la construcción de barricadas, la producción de la protesta gráfica, la creación de mucha música de diferentes géneros, tradicional, cumbias, rap, techno, en torno al conflicto. Esas cosas pues simplemente ni las observarías, así que su capacidad de explicación sería muy reducida, creo yo. Gracias, Marco. ¿Quién más quiere preguntar? Usted ha sido ¿Dónde está? crítico Ya. de estos enfoques de la acción colectiva y del proceso político para analizar estas protestas y acciones colectivas. Sin embargo, a pesar de ello, quisiera hacerle la siguiente pregunta. Sí. Desde el punto de vista del enfoque de la acción colectiva, uno podría interpretar que en este caso se ha privilegiado sobre todo un tipo de repertorio, como es la barricada, que podría ser llamado por Melucci un repertorio no institucional. Sin embargo, está también la asamblea de carácter popular. Y lo que se busca con esto es fundamentalmente derrocar o destituir un gobierno. Me pregunto si en el marco de los diferentes repertorios no había caminos que pueden ser llamados institucionales. Por ejemplo, me pregunto la revocatoria del mandato. Entonces, si estos repertorios no existen, o si existen, ¿por qué entonces la acción colectiva en este caso se orienta fundamentalmente a este tipo de repertorios
pues se podríamos llamar como no institucionales, porque por supuesto la Asamblea Popular no lo sería. Gracias, Luis Carlos. ¿Qué tal? ¿Cuál es el rol de los grupos sociales en la conformación del parlamento local? Entonces, digamos que yo estaba viendo el grupo social desde una teoría de la identificación social, pero digamos que me quedaba corta, porque la idea era visibilizar los grupos en su actuación local y entender esos actores. Entonces, digamos que como estudiante de maestría en política pública, el enfoque de redes de política me aproximaba mucho a entender cómo ese grupo actuaba en la red de política. Entonces, digamos que ese enfoque lo que permite es estudiar el grupo desde adentro. Digamos que es una teoría intermedia porque parte de entender el todo en el entender del sistema político es entender cómo las partes o sus componentes interactúan en ese gran cuadro. Entonces, de alguna manera para mí es como muy gratificante. Solamente quería entender. No. ¿Alguien más? Una preguntita para esta ronda. Bueno, gracias por el comentario y gracias por la pregunta. Esta pregunta es muy interesante porque sí, la APO, o por lo menos en mi presentación, lo que enfaticé claramente, porque el tema que quería aquí compartir con ustedes, utilizó para hablar en los términos de las teorías dominantes y convencionales de la acción colectiva, repertorios no institucionales de protesta, ¿no? Y lo que no hice, por falta de tiempo y porque tampoco les quería aburrir y darle una clase de sistema político mexicano, es dar cuenta de los repertorios institucionales que sí utilizó la APO antes de llegar a estas medidas como la creación de las barricadas o la toma de los medios de difusión, etcétera, ¿no? ¿Qué hizo la APO? Bueno, primero, como mencioné al inicio de la charla, el conflicto tuvo su inicio en una diferencia laboral entre el sindicato de maestros y el gobierno estatal, la parte patronal. Y esto se llevó a través de negociaciones entre las partes. No se llegó a un acuerdo, viene la represión e inicia una nueva etapa dentro de este conflicto, y es el conflicto político. ¿Y por qué es político? Porque la demanda principal era la destitución del gobernador Ulises Ruiz. Y para lograr esto se hicieron primero solicitudes al Senado de la República, que es la única instancia que podía, en dado caso, decidir si mandataba la desaparición de poderes o no en el Estado. Entonces hay un cabildeo constante, regular, entre los miembros de la Comisión Representativa del APO con el gobierno federal y con la Cámara de Senadores. Eso es importante. Si esto hubiera sucedido hace 15 años antes de la transición democrática, hubiera sido impensable que el grupo contestatario, en este caso la APO, hubiera buscado alguna instancia de negociación con el poder legislativo, en este caso el Senado. Lo hubiera hecho con el poder presidencial, dado las características del sistema político mexicano, ¿no? Entonces busca esas dos vías, y lo busca por vías legales, y da razones jurídicas para alegar que en Oaxaca no existía
condiciones de gobernabilidad y que había que detener no solamente al gobernador, sino a los diputados también, a los representantes populares locales. Ellos, por ejemplo, los representantes locales, no podían reunirse en el Congreso local. Se reunían, una reunión que es ridícula, pero se reunían en un salón de fiestas infantiles en una ocasión, porque cuando se enteraron los miembros de la APO que se reunían para deliberar y tomar decisiones, inmediatamente iban, los cercaban y los perseguían y los como decimos en México, los corrían, ¿no? Pero eso puede entenderse mal. Entonces, parte de los plantones, de las tomas de oficinas públicas, de evitar toda actividad de funcionarios y autoridades públicas para que ejercieran sus funciones, venía en la lógica de demostrar que había un estado de ingobernabilidad en Oaxaca y que por tanto el Senado debía de autorizar la desaparición de poderes. Esto no sucedió al final por cuestiones que se debían fundamentalmente a las negociaciones políticas entre el Partido de Revolución Institucional y el Partido de Acción Nacional en el contexto de las elecciones federales de 2006, que fueron muy competidas, donde la izquierda estuvo a punto de ganar al partido del gobierno, el Partido de Acción Nacional de centro derecha. Bueno, la diferencia de votos fueron 250,000 votos. Hubo sospechas de fraude, algunos dicen que hubo fraude, yo dudo que hubo fraude, pero bueno, fue una elección muy cerrada y esto generó un clima político a nivel federal que a nivel local se zanjó diciendo, en pocas palabras, la amenaza del PRI era: si el gobernador de Oaxaca cae, no hay ninguna garantía de que el gobierno federal, que el próximo presidente de la República, en este caso del PAN, vaya a poder tomar el poder y ejercer el poder. Estamos creando una situación en la que cualquier autoridad pública puede caer en este riesgo. Así que la negociación consistió en que si el gobierno federal y el Partido de Acción Nacional apoyan al gobierno priista de Oaxaca, entonces nosotros apoyamos la toma de posesión de Felipe Calderón, que estaba en disputa con la izquierda, con el Partido de la Revolución Democrática, y por esa razón el Senado decidió que no había razón para la desaparición de poderes, que la autoridad se estaba ejerciendo de manera cotidiana en Oaxaca, ¿no? Lo cual era absolutamente falso. Yo creo que no hay más preguntas. Bueno, ¿me parece? Bueno, les agradezco